¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Alicante Actualidad de hoy. Ya saben que esta semana, bueno, todos los programas desde que empezamos esta temporada, lo que queremos es acercarle la actualidad más inmediata de la provincia de Alicante a todos ustedes, y esta semana lo hacemos además con los representantes políticos, aquellas personas que se presentan para representarnos en las distintas cámaras. Y ayer estábamos con los candidatos a las Cortes Valencianas. Hoy vamos a conocer un poco más a fondo qué es lo que quieren hacer los candidatos al Senado. Ese gran desconocido a veces, esa Cámara Alta que muchos ciudadanos no tienen muy claro qué es lo que puede hacer por nosotros, pues eso es lo que hoy les vamos a preguntar. Es la Cámara territorial, el Senado, si alguna es la más cercana de las que están en Madrid, de las dos, del Congreso y el Senado es precisamente la más cercana a la provincia de Alicante. Por eso hoy queremos hablar de los temas que interesan a todos los alicantinos. Es además en el sistema bicameral español, es la Cámara que trata esos asuntos más cercanos a la provincia de Alicante, pero además también es una Cámara de doble reflexión, ¿no?, de la aprobación de las leyes y demás. En cualquier caso, vamos a empezar con este debate que hemos planteado hoy y vamos a pasar a presentarles a nuestros invitados, que ya los están viendo aquí en la mesa. Está a este lado Pablo Ruz, el candidato del Partido Popular al Senado por la provincia de Alicante. Bienvenido, muchas gracias. Sí, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, bienvenido. A este otro lado de la mesa está María Asunción Villaverde, que es la candidata de Podemos. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, encantada de estar aquí. Y también José Asensi, el candidato del Partido Socialista. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer como también los que nos siguen, hemos hecho en estos debates de candidatos, una exposición inicial, porque lo que queremos es preguntarles, ¿estamos mejor o estamos peor que hace 4 años? En este caso, ya saben que el Gobierno cambió hace unos meses, no llega todavía a un año. Bueno, pues ahí va esa pregunta a nuestros candidatos y vamos a empezar con Pablo Ruz, el candidato del Partido Popular. Le traslado la pregunta. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Yo creo que para entender bien la respuesta hay que retrotraerse. Es decir, vamos a retrotraernos al año 2009, me parece que es esencial para entender el contexto. En el año 2009, 2 años antes de que Mariano Rajoy llegara al Gobierno de la Nación, la pregunta era ¿cuándo nos intervienen?, en lugar de cuánto crecemos. La pregunta a día de hoy, o hasta hace un año, era ¿cuánto crecemos? La intervención quedó ya lejos. Veníamos de una situación realmente, francamente dramática, una caída en torno al 9% del Producto Interior Bruto. En el año 2014 la situación cambia de una manera muy sensible, crecíamos en torno al 3%. Pero en la actualidad, ¿qué está pasando? No lo dice Pablo Ruz, no lo dice el PP, lo dice el Banco de España. Estamos ante una situación de ralentización de la economía nacional. No vamos a crecer, probablemente no lleguemos al 2%. Estamos ante una situación también de reducción de la generación de empleo. Se están destruyendo empresas. Por desgracia, ayer sabíamos un dato, este último año 11.000 mercantiles se han extinguido. Es un dato absolutamente demoledor. Además de todo esto, tenemos una caída en las cotizaciones, tenemos una caída en los contratos indefinidos, por no hablar de las carencias y de los agravios que con la provincia de Alicante, también hablamos de esto después, ¿no?, pero con definitiva las personas que vivimos aquí a día de hoy sufrimos. Yo creo que por desgracia la situación económica parece ser que nubes negras se ciernen sobre nosotros y esto requiere respuestas, pero respuestas sinceras, y requieren políticas eficaces que puedan prepararnos para el futuro de una manera mucho más determinante y mucho más optimista. En fin, lamento ser un poco agorero, pero creo que estamos en una situación realmente de emergencia y que requiere de medidas drásticas y gobiernos nuevos. Muchas gracias por esa primera exposición. Abrimos también con María Asunción Villaverde. ¿Cómo plantea el panorama? ¿Estamos mejor? Bueno, ¿cuál es la situación? A mí me gustaría empezar mostrando todo mi apoyo y solidaridad a las personas que han sido damnificadas en el último temporal que ha habido en la provincia de Alicante. Y es que hay una cosa que tenemos que entender, que es que tenemos un gran reto por delante y es el cambio climático. Nos lo están avisando nuestros jóvenes, nos están diciendo que no podemos seguir con esta inacción, que hay que tomar medidas y que además son medidas que hay que tomar de forma urgente. Entonces, a mí me gustaría decir que si hay algo que ha quedado claro con este temporal que ha azotado en los últimos días, es que el cambio climático ya está aquí y que tenemos que ponerle remedio.
Además de eso, las medidas que se han tomado hasta ahora han sido completas y absolutamente insuficientes, entre otros motivos por la infrafinanciación que tiene la comunidad autónoma. Y lo siguiente que podemos decir es que lo que hace falta es que se hagan políticas menos de hormigón y políticas más inteligentes, es decir, emplear más recursos en innovación, en desarrollo y en nuevas tecnologías, en no pensar que todo nos lo va a solucionar un trasvase, no pensar que todo se soluciona con poner dinero en infraestructuras. Hay que pensar también en la gente y en la vida de la gente, y mejorar la vida de la gente. Al final no he terminado de contestar a esa pregunta de si estaremos mejor o peor, pero lo iremos dilucidando. Yo creo que hemos mejorado un poco. Y José Asensi, del Partido Socialista, le transmito esa pregunta o esa reflexión. ¿Cómo ve la situación? ¿Estamos mejor o peor? Bueno, estamos mejor en términos generales, porque por fin se ha puesto fin a lo que fue una etapa especialmente oscura para este país, perseguida por una corrupción que era absolutamente insoportable y que afectaba fundamentalmente al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Entonces, ese fue el motivo principal por el que se llevó a cabo una moción de censura que afortunadamente ha dejado paso a un gobierno que durante estos meses no solamente ha sabido gestionar la economía, porque ahí están los datos, a diferencia de lo que nos ha dicho antes el representante del Partido Popular. No, los datos están bien, sobre todo si los comparamos con los relativos de los países del entorno. O sea que las crisis en España no son crisis internas solo, son crisis que vienen de fuera también, como fue la crisis del año 2007-2008, que afectó fuertemente a este país, entre otras razones, porque la burbuja inmobiliaria que cebó en la economía española, se va a Aznar, nos provocó una situación verdaderamente grave, muy grave, porque fue una cuestión de endeudamiento de las familias a consecuencia de los precios y de la inflación que hubo en materia inmobiliaria. Eso nos creó una situación muy especial que hizo muy difícil solucionar los problemas económicos. A partir de ese momento, o como ocurre ahora, que también hay otra crisis efectivamente cebada por los neoliberales, por la derecha inglesa, ¿no? El Brexit, es decir, por los nacionalismos rampantes, por las políticas de Trump, pues eso efectivamente afecta a nuestro país. Pero he de decir que afecta mucho menos que a otras economías. O sea que los niveles de empleo, los empleos diarios que se producen, el Producto Interior Bruto del año 2018 y otros factores importantes macroeconómicos son importantes y se han mantenido. Pero lo importante no son solo los datos macroeconómicos, son los datos, efectivamente, de lucha contra la desigualdad que en este país existe. Y en ese sentido, este gobierno ha dado pasos muy importantes para solucionar graves problemas sociales que teníamos enquistados en nuestro país. Ahora iremos profundizando en muchos de los asuntos que ha tocado en esa primera intervención, porque queremos hablar, y dado que en los debates que hemos visto de los primeros espadas de sus partidos en las televisiones de ámbito nacional, pues apenas se ha hablado de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante pues prácticamente nada, nosotros hemos decidido ponerlos encima de esta mesa con nuestros representantes provinciales. Así que vamos a ir abriendo, vamos a hablar de economía, financiación autonómica, de infraestructuras en la provincia de Alicante, de política territorial y de lo que vaya surgiendo en las exposiciones que nuestros invitados hagan en este debate de hoy. Y lo vamos a hacer con exposiciones y también con un tiempo para que ellos puedan rebatir y debatir. Vamos a empezar por economía y le voy a pedir la primera exposición al candidato del Partido Popular, Pablo Ruz. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular en este aspecto? Bien, me va a permitir, antes de iniciar esta intervención, que solamente le conteste al señor Asensi con respecto a la afirmación que ha hecho de la corrupción, ¿no? Vamos a ver, tenemos que tener claro que si actualmente tenemos un gobierno de un partido socialista en la Moncloa, ha sido como consecuencia de un pacto desde nuestro punto de vista inmoral, entre el señor Sánchez y los que han intentado destruir esta nación, y también aquellos que justifican el terrorismo Berchale. Yo no lo digo, esto es una realidad, con lo cual
la reflexión creo que es bastante evidente. Y por otro lado, bueno, pues si son tan rigurosos con respecto a la corrupción y Mariano Rajoy, yo espero que cuando salga la sentencia de los ERES y cuando la sentencia sea firme, ustedes también asuman que quizá el señor Pedro Sánchez tiene que dimitir de la misma manera que le exigieron al señor Rajoy dimitir con respecto a no se sabe qué, porque tampoco sabemos exactamente cuál fue el motivo. Sí sabemos que al final la moción de censura se produjo gracias a esos apoyos, que no es interpretable, son reales apoyos de partidos que han pretendido destruir una nación, un Estado nacional que tiene más de 600 años. Con respecto a la economía. Lo voy a catalogar como una contestación a la alusión. Efectivamente. Pero sí me gustaría que entrásemos porque de ese asunto precisamente ya hablan sus líderes en el ámbito nacional. Tiene usted razón y sé que me permite la licencia. Vamos a entrar con respecto a la economía, ¿nosotros qué proponemos? La economía es en definitiva la realidad más cercana que todos tenemos. Todo aquello que afecta al bolsillo es evidentemente lo que a todos nos repercute. Nosotros que planteamos una auténtica revolución fiscal. Una revolución fiscal que se fundamente en la eliminación de 3 impuestos que consideramos totalmente injustos. El impuesto de donaciones, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Porque no se puede pagar 2 veces por algo que es tuyo o por algo que tus padres han trabajado y que es tu herencia en definitiva. Igualmente proponemos o contemplamos en este caso el propio IRPF, el impuesto de la renta para las personas físicas, por debajo del 40%, al igual que el impuesto de sociedades por debajo del 20%. Porque creemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles, en el bolsillo de la gente. Y todo esto además con un fomento de la situación o de la realidad de los autónomos, con incentivos a las pymes, con la prolongación de la tarifa plana de 50 euros durante 2 años más, incluso aquellos que son inferiores, aquellos jóvenes que deciden emprender, no tener que asumir, no tener que abonar esa cuota de autónomos en el primer año, porque en definitiva los autónomos son los que sostienen este país, los que todos los días levantan la persiana. Esto es hablar de economía real, esto es hablar de la vida real, esto es hablar de los problemas reales que nos afectan a los españoles. Además, por supuesto, hay otras medidas que también contempla nuestro programa electoral a nivel autonómico, que también está lógicamente trabado con el programa nacional, que pueden servir para que los agricultores, con la exención del IBI rústico, para que los propios generadores de economía se beneficien. Solamente voy a dar un dato. Hablando de la Comunidad Valenciana y hablando de economía, estos 2 últimos años el presupuesto del Consell se ha incrementado en 3.700 millones de euros del Consell del Pacto del Titanic, que no del Botanic. ¿Saben ustedes cuántos colegios, centros educativos, además de incrementarse el presupuesto, el dinero público en 3.700 millones, se han construido en la Comunidad Valenciana? Un solo centro educativo y 0 infraestructuras sanitarias. En fin, obras son amores y no buenas razones. Y los datos son socorridos y no son interpretables. Da para alusiones, pero lo haremos después en ese tiempo de debate, porque sí que me gustaría que hiciesen sus exposiciones, María Asunción, en el tema económico. Bueno, en Unidas Podemos no hemos gobernado todavía. Quiero decir que nosotros apoyamos el pacto del Botanic, pero está claro que muchas de las cosas que se pactaron allí no se han cumplido todavía y tampoco hemos gobernado en la nación. Es importante, me gustaría decir, que también se vote al Senado, porque si se necesita para la Comunidad Valenciana que haya mejor financiación, se necesita una mayoría progresista, no solamente en el Congreso, sino también en el Senado. Vemos cómo ha habido un rodillo con la mayoría aplastante que ha tenido el PP en el Senado, que bueno, eso tenía que quedar claro. Partimos de un diagnóstico, y es que el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana está por debajo del resto de las comunidades. Por eso es por lo que nos llamamos una comunidad pobre. Y si estamos por debajo de la media, no podemos ser contribuyentes netos al sistema de financiación, porque eso es, por justicia básica no podemos hacerlo. Y de momento, desde 2009, no ha habido ningún cambio en el modelo de financiación. El objetivo es una financiación más justa, que garantice la autonomía suficiente de la Comunidad Valenciana. ¿Qué proponemos? ¿Qué soluciones proponemos? Bueno, lo que ha provocado lo que nos ha provocado es una deuda de 47 millones de euros, que es el 42% del PIB de la Comunidad Valenciana. La solución es renegociar el sistema de financiación autonómico, y para eso, como decía antes, no solamente hace falta un gobierno fuerte en Madrid, sino también es importante que haya un gobierno fuerte y progresista en la Comunidad Valenciana. Hay una propuesta que introduce Unidos Podemos, que es la condonación de la deuda total o parcial, porque ha habido que seguir pagando los servicios públicos, ha habido que seguir pagando los colegios, ha habido que seguir pagando la sanidad, pero con la losa de la deuda que se ha ido incrementando. Y en segundo lugar, proponemos reformar el sistema fiscal español en su conjunto. Esto no es nada revolucionario, porque nos van a preguntar que cómo se hace. Bueno, pues creando un impuesto a los bancos, dando fin a los beneficios de las eléctricas
y un impuesto a las tecnológicas, a empresas como Google o como Amazon. Tenía el primer bloque de economía y financiación autonómica que lo hemos entremezclado un poco, así que si les parece vamos a hacer otro turno también con la financiación autonómica después y pasaremos a ese pequeño debate. Pero en economía, bueno, en economía, sí que propone el Partido vamos a ver, Socialista. antes una pequeña contestación a lo que ha dicho el señor Ruz, porque claro, una mentira repetida 1000 veces no la convierte Ahora en nada. entraremos en tiempo de debate que podremos pero lo digo, debatir las alusiones. lo digo porque estas alusiones son importantes. Tienen que ver con la economía también. O sea, este país necesita estabilidad, necesita gobiernos sensatos, necesita diálogo. No se puede empezar un diálogo acusando a un presidente del gobierno o a un partido de cosas que no ha hecho. Y esa crispación, o sea, esa forma de hacer política repercute también gravemente en la economía, porque no genera confianza en este país. Entonces, repetir 1000 veces que se ha pactado que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez ha pactado con no sé qué. Bueno, aquí el único pacto que se conoce realmente es el que se hizo en Andalucía. Ahí sí que hubo un pacto. Ahí sí que ha habido un pacto de verdad, porque los elementos de la política de ese partido neofranquista ha sido asumido por el gobierno de Andalucía. Ahí sí que hay un pacto. Ahora, y hay un pacto en el hecho de que los partidos independentistas votaran con el Partido Popular contra los presupuestos. No, ahí no hay un pacto. Ahí hay simplemente una conjunción de intereses, que es una cosa distinta. Entonces, cuando se hizo la moción de censura, Pedro Sánchez planteó la censura, no la planteó para hacer ningún pacto, eso es mentira. La planteó para tirar al gobierno de Mariano Rajoy, que había sido condenado por una sentencia firme como partido corrupto. Y las implicaciones que había de multitud de políticos del PP, por no hablar de la Comunidad Valenciana, que luego lo haremos, que es lo que hacía insoportable, desde el punto de vista moral y ético, cualquier gobierno perseguido por... Bueno, vamos a hacer bien, y a partir de ahí, un doble turno. Como creo que esto, ya luego lo diré, tiene que ver con la economía, tiene mucho que ver con la economía. O sea, no van a confiar en nosotros, inversores, personas que quieran levantar y mantener la economía española con semejante planteamiento político, porque asusta. Vamos a hacer un doble turno, como he planteado hablar de economía, hemos introducido la financiación autonómica y ha ido surgiendo, pues voy a introducir ese doble turno y reagrupamos ese segundo debate, que veo que sí que tienen ganas de debatir por alusiones, la verdad que lo haremos en el final. Pero sí, vamos a introducir la financiación autonómica también. Introducimos ya, ¿no? Sí. Pero tengo que contestar a la señora Sensi. Pues venga, un tiempo de alusiones. Señora Sensi, mire, usted les puede dar las vueltas que quiera. No. Retóricamente hay muchísimos recursos para poder, en fin, sí, vamos a tergiversar el lenguaje. El señor Sánchez es presidente del gobierno gracias a un partido político cuyos máximos representantes o están fugados o están en la cárcel. Esto es así. Lamento que sea así, pero es así. Y el señor Sánchez es presidente del gobierno gracias a un partido político, ahora mismo hemos conocido hace unos días las declaraciones de Otegi, que ha justificado por lo menos la violencia callejera, la Kale Borroka y lo que se puede entender como la realidad de Erchale en una región de España que es el País Vasco. Esto no es interpretable, esto es real. Como real es que evidentemente en mi partido ha habido casos de corrupción, no le quepa duda, a quien más ha dolido ha sido nosotros, pero como real es que en su partido también. Y que en Andalucía ha habido una auténtica romería de la corrupción protagonizada por su partido, por cierto, dos expresidentes de su partido en la región andaluza, sentados también en el banquillo. Como le he dicho al principio, señora Sensi, espero que cuando la justicia condene, como parece ser que va a hacer, a estos señores, ustedes también asuman las responsabilidades políticas. Y evidentemente hemos hablado de economía y también tenemos que hacer referencia a la economía y esta realidad política que usted ha comentado, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa. Pero un país serio, un país sensato, no puede aceptar que el presidente de un gobierno lo sea gracias a aquellos que, creer o no creer en España, es una opción. Lo que no es una opción es contrariar la ley, porque sin ley no hay democracia. Y los señores que han contrariado la ley, que han intentado destruir la ley que nos iguala a todos y que han planteado un verdadero golpe de Estado, son los que han hecho presidente al señor Pedro Sánchez. Esto es una losa que llevan ustedes encima. Le pueden dar las vueltas que quieran, pero es una losa real. Y el problema es que la losa
nos ha caído a todos los españoles con su gobierno. Créanme que no era mi intención ni es mi deseo que se hable aquí precisamente de estas cosas en las que yo sé que ustedes tienen que defender, sobre todo si hay alusiones, pero es verdad que me da la sensación que los ciudadanos de la provincia de Alicante estén más interesados en conocer qué pueden hacer ustedes en el Senado por ellos, que no en discutir sobre temas de corrupción. Si es que esta es la retórica, la falsa retórica del Partido Popular. Quiere ocultar todos sus planteamientos, todas sus fechorías, toda su política, pero os voy a pedir que no hagamos alusiones a este asunto, toda su falta de política la quiere siempre esconder en lo mismo. En este caso, la bandera española y en la cuestión independentista. Da igual lo que le digas, o sea, ellos siempre están en la misma historia. Me gustaría, como se dice en estos casos, correr un tupido velo. No quiero decir que para eso, hablar de otro asunto. Lo repito, una mentira repetida 1000 veces no lo hace verdad. Y como es mentira, pues habrá que decirlo. ¿Pero qué es mentira? Que es mentira la vinculación que tú estableces, o que establece el Partido Popular, entre el voto a Sánchez para ser presidente y la censura, con el voto que también hacen los independentistas al señor Mariano Rajoy y a las tres, realmente, aunque no está aquí presente, a las tres derechas. Porque ahí no hay pacto, no hay ningún pacto. Y el Partido Socialista ha dicho por activa y por pasiva, y lo está haciendo, yo soy constitucionalista, que está con la Constitución, está por la unidad de España, no está por los independentistas. Les voy a pedir que por favor me hagan caso y vamos a quiero decir que esto lo único que hace es esconder realmente la política y consumir tiempo que ha hecho el Partido Popular, que no habíamos, y lo esconde una y otra vez, lo esconde en el mismo tema. Me gustaría hablar porque no tiene otra política. Les voy a pedir que vuelvan otra vez. La política fue generar 5 millones de empleo entre el año 95 y el año 2004, y nuestra política ha sido sacar a este país del lodazal económico y financiero. Vamos a hablar del señor Rodríguez Zapatero. Son verdades absolutas. Propuestas económicas y financiación autonómica. Me gustaría, por favor, que volviésemos a este asunto, porque al final nos hemos comprometido con los ciudadanos de la provincia de Alicante en contarles estas cosas. Bueno, pues si quieres empiezo yo. El tema de la financiación autonómica es un tema que está perfectamente acotado. O sea, vivimos una financiación desde hacía tiempo absolutamente desigual. Como consecuencia, efectivamente, de una ley de financiación, que es una ley que está en el albur de las crisis económicas. ¿En qué año se aprobó la ley? Sí, bueno, se aprobó. ¿Por qué gobierno? Se aprobó en el gobierno de Zapatero. Ah, bien. Pero bien. Pero puedo repetir que esa financiación está muy pendiente de las circunstancias económicas. En momentos de crisis, pues nos viene mal, en los momentos de éxito económico nos viene bien. O sea que no se puede prever todo. Ahora, en todo ese tiempo, desde luego, el Partido Popular no ha hecho nada, pero nada en absoluto desde entonces, por solucionar ese problema. Nada, absolutamente nada, hasta hace 4 días. No ha hecho nada. ¿Qué son las medidas que hay que tomar? Bueno, como ese es un tema que está apoyado por toda la sociedad, está apoyado por los empresarios, está apoyado por los sindicatos. Bueno, en las Cortes Valencianas sí que consiguieron un consenso, ¿no? Y ahora ha recibido también el espaldarazo del presidente del Gobierno en funciones, el señor Pedro Sánchez, que ya ha anticipado algunas medidas, aunque no fue capaz, tampoco hay que decirlo, en los 8 meses que ha estado, porque no hay acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tomar esa decisión. Pues bueno, está aparcado el asunto, se han tomado medidas correctoras en lo posible, sobre todo el dinero del FLA que ha venido últimamente, para solucionar ese tema como algo prioritario en la próxima legislatura. ¿Y cómo se puede solucionar? Entonces, queremos que el Partido Popular, que no ha hecho nada para solucionarlo todo ese tiempo, se ponga de acuerdo con otros partidos y con otras regiones, porque resulta que hay algunas regiones... Vamos a darle fluidez a este debate. Entonces, hablemos de pasos. Espero que algo tan importante como es esa financiación, que nos está dejando a los pies de los caballos, porque somos ciudadanos de segunda... Una financiación que aprobaron ustedes con el voto en contra del Partido Popular. Te vuelvo a repetir, pero vamos a darle fluidez al debate. Bien, esta ley de financiación autonómica se aprueba en el año, como todos sabemos, 2009, además en base a una realidad económica y financiera del año 2007. Y es consecuencia de un pacto, efectivamente, de un pacto del señor Rodríguez Zapatero con el entonces señor Maragall y el Estatuto de Cataluña. Es que de aquellos polvos estos lodos. Y esa ley de financiación autonómica que condena a la Comunidad Valenciana porque no plantea la propia financiación de manera equitativa, además del 50% que sabemos, ¿no?, de recaudación del IVA, del IRPF, etcétera, en un totum revolutum realmente farragosísimo, insisto, una ley que nosotros como partido a la que votamos en contra
que aprobaron ustedes, y que esa infrafinanciación viene de gobiernos del Partido Socialista y de su propio partido, que no lo olvide nadie. Pero voy más allá. Dice usted que ha hecho el Partido Popular. Pues mire, cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno en enero del año 2012, tuvo que hacerse cargo de un país que estaba al borde de la ruina más absoluta gracias a su nefasta gestión. Con 90.000 millones de euros de déficit, con 3,5 millones más de parados, que son cifras absolutas, que no las digo yo. Pusimos en marcha el FLA, efectivamente, 87.000 millones de euros para rescatar a las autonomías, que estaban en una quiebra total. Y a la región catalana, entre otras, casi de esos 87.000 millones de euros, un 30% para rescatarles, porque los catalanes, por supuestísimo, son hermanos de todos y requieren una atención realmente justa por parte del gobierno. Claro, escuchar a un miembro del Partido Socialista hablar escucharle decir que ¿qué ha hecho el PP hizo sacar a este país adelante. Y le digo más, el PP ha permitido que pasáramos de una tasa de desempleo cerca del 22% en el año 2012 a una tasa de desempleo que está en torno al 10%. Yo entiendo que estos son realidades que a ustedes les incomodan, que no gusta escuchar, pero son realidades ciertas, son realidades fundamentadas en números. E insisto, claro que tenemos que abordar una nueva financiación para las comunidades autónomas para salir del desaguisado en el que ustedes nos metieron. Y esa refinanciación se tiene que plantear desde dos puntos de vista. Primero, creo que es muy importante modernizar la administración y, en segundo lugar, una reforma fiscal profunda con respecto a la retribución, más que a la retribución, a la forma de recaudar, a la recaudación por parte de las comunidades. Les voy a pedir capacidad de síntesis en este asunto y le voy a dar la palabra a la representante de... Bueno, a mí me gustaría hablar de soluciones y de las soluciones para la financiación, para elevar la economía de la provincia de Alicante. En primer lugar, implementar una tasa turística que sirva para crear un fondo para mejorar las infraestructuras, la reestructuración turística sostenible y para que el dinero que viene del turismo pueda revertir en las condiciones laborales de todas las personas, de los trabajadores. Como sabemos muy bien, los trabajadores del sector turístico están en una situación de precariedad absoluta y, de hecho, por eso tenemos las movilizaciones de las Kellys, las camareras de piso, reclamando la no externalización de su trabajo y sus condiciones laborales que no son reconocidas y que hay que pensar mucho en ello. En segundo, un plan de industrialización inteligente que asegure la creación de 70.000 nuevos puestos de trabajo, una nueva banca pública valenciana para invertir y financiar la reestructuración de nuestro sistema productivo, que lo oriente hacia una transición energética, importantísimo, ya estamos viendo que tenemos el cambio climático encima, para la investigación, el desarrollo, para tecnologías, para energías renovables, para la industria del calzado. En tercer lugar, un plan de retorno del talento mediante becas a titulados universitarios y para FP, para poder recuperar la investigación en el sector agroalimentario, en tecnología, también en la cultura del agua, y esto se conectaría directamente con poder hacer retornar a todo ese talento que se nos ha marchado fuera. Me quedaba una última cosa, que es el plan de retorno de rehabilitación energética de edificios y viviendas para generar también puestos de trabajo. Ya se hizo en su día una moción en el Senado para que los edificios de la Administración General del Estado se abastecieran de energía solar. ¿Algo que alegar a estas aportaciones que hace la representante de Podemos o alguna cosa que añadir? Bueno, yo creo que un poco concluía interviniendo de forma, yo creo que responde a la propia realidad que plantea Asunción, ¿no? Es decir, yo creo que la propia ley de financiación autonómica se tiene que, y se debe y se puede asumir desde el Senado. Esa es una de las finalidades del Senado, tanto desde la conferencia de presidentes como del propio Consejo, que sirve para el planteamiento de la realidad financiera de cada una de las comunidades autónomas. Se tiene que abordar, insisto, desde una profunda modernización de la administración, es decir, qué es esencial y qué no es esencial. Habría que buscar otras fórmulas de financiar lo que no es esencial, por ejemplo, una televisión autonómica que nos va a costar 150 millones de euros cuando tenemos prácticamente listas de espera que superan los 60.000 valencianos esperando ser intervenidos en un quirófano, y los señores del Titanic están más preocupados por abrir una televisión autonómica que, por cierto, no ve nadie, en lugar de dedicarnos a determinar qué es lo esencial. Y por otra parte, el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera del Senado, que puede servir para que entre todos lleguemos a un consenso con respecto a la nueva ley de financiación, que es tan imprescindible y tan necesaria. ¿Algo que añadir? Bueno, vamos a ver, Alicante y la Comunidad Valenciana tienen un problema histórico, porque a pesar de ser un tejido productivo muy ágil, ¿no? Pues muy exportador, etcétera, tiene un problema de modelo de producción. O sea, tiene dos problemas: un problema de crisis y de fractura social muy importante, que no se puede esconder, hay que abordar.
Y eso también tiene que ver con la economía. O sea, la fractura social que tiene esta ciudad, que tiene esta provincia, o que tiene la Comunidad Valenciana, es muy importante. Eso no se puede soslayar, está ahí. Es decir, las políticas de igualdad, que son también y tienen una vertiente económica, son muy importantes y hay que abordarlas. No lo podemos orillar. Y luego tenemos que ir hacia un cambio de modelo productivo. Es verdad que todavía somos una sociedad, somos un país en fin, exportador por un lado, exportaciones tradicionales y también de turismo, ¿no? Y de construcción, etcétera, y que esas cuestiones van a continuar, tienen que seguir, no sé si con tasa o sin tasa turística. ¿Está de acuerdo con la tasa turística o no? Bueno, tiene sus problemas, hay que hablar con el sector. Eso yo creo que ya, eso es que no, sí o que no. El sector hotelero va a decir que no. Lo que pasa es que si bueno, vamos a contar con solamente sí, con los empresarios tienen su propia visión, un que no tema, es exactamente la misma que... Es un tema que hay que consensuar, Pero quiero decir que es muy importante también las medidas que vayan hacia un cambio del modelo productivo. Hay muchos modelos productivos en la provincia de Alicante, ¿no? Y muy manufactureros. Sí, pero es muy importante ir hacia la economía digital, es muy importante la transición ambiental. Esos son temas de futuro muy importantes para la generación de empleo. Porque el problema es el empleo de calidad, ese es el problema, no el empleo basura. Yo sé que los bloques al final se nos quedan cortos, porque no nos da tiempo a hablar de todo, pero sí les voy a pedir que ahora los siguientes bloques tengan una capacidad de síntesis lo más sintetizada posible. Vamos a entrar a hablar de infraestructuras e inversiones en la provincia de Alicante, que desde el Senado también se pueden hacer muchas acciones, impulsar, proponer al propio Congreso de los Diputados y reclamar, por lo menos para esta tierra, aquellas que tanta falta nos hace. Le voy a dar el inicio, ya sabe, tiene 90 segundos para hacer su exposición. ¿Cuáles son las propuestas en infraestructuras e inversiones en la provincia de Alicante de Unidas Podemos? En el Senado ya se ha empezado a trabajar. Mi antecesora, Vicenta Jiménez, que fue senadora por Alicante, ya empezó a trabajar en la defensa del tren de cercanías como eje vertebrador de la provincia, en el tren de Xàtiva-Alcoi y en el tren que uniera el aeropuerto con Alicante y también con Benidorm. Y con Elche también. Y con Elche. Bien, vamos a dejar a Elche. Vamos a dejar la primera exposición que no se interrumpa. Bueno, la vertebración del territorio es imprescindible para tener una provincia con futuro, conectada en todos los sentidos, para dar las mismas oportunidades socioeconómicas a todos sus habitantes. Es importantísimo el sistema de cercanías, que además de que el que hay actualmente alarga la jornada laboral, hace que se tarde hora y media con trayectos muy cortos de 40 kilómetros. Esto perjudica a la conciliación familiar y también a la calidad de vida de las personas trabajadoras. El AVE está muy bien, pero primar los macroproyectos no es inteligente, porque el interés general debe estar por encima de los macroproyectos. Esto es un principio básico en democracia. El tren más utilizado por las personas es el tren de cercanías y es el que al que recurren además las personas con menos recursos, porque el AVE está muy bien y todos queremos que haya AVE, pero no todo el mundo lo puede utilizar. Es imprescindible modernizar nuestras vías y además hacerlo con criterios sostenibles. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Pues bueno, más frecuencia, una oferta de horarios más amplia, electrificar las vías ferroviarias y que los trenes dejen de ser de gasoil, y líneas de conexión con todos los pueblos de interior. Hasta ahí, de momento. No sé si con esa exposición lo que está diciendo es que no hay que impulsar tanto el AVE. No, el AVE está muy bien, pero lo que hay que pensar es también en la población que vive en el interior, que también necesita conexiones. Muy bien, gracias. Era por hacer una aclaración. Pablo Ruz. Bueno, damos datos. En el año 2008, la media nacional de inversiones del propio Gobierno de la Nación, la media nacional estaba en torno a 540 euros. Por habitante, la provincia de Alicante no llegaba a los 300. La media nacional de este último ejercicio presupuestario estaba en torno a los 200 euros por habitante. En Alicante apenas si llegábamos a los 100 euros por habitante. Y esto también se lo tengo que reprochar a mi partido, no tengo ningún problema. Desde nuestro punto de vista, las inversiones que son vertebradoras, deben ser eficaces, deben ser estratégicas, a día de hoy siguen siendo una asignatura pendiente de la provincia de Alicante. Yo hablaría fundamentalmente de tres tipos de inversiones, ¿no? Las ferroviarias,
las inversiones de otro tipo, de otra índole, fundamentalmente asistenciales, y por otro lado las inversiones hidráulicas, que también son muy importantes. Claro, hay un factor añadido. Del total de inversiones de los presupuestos del Pacto del Titanic, en la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante solamente ha recibido en torno al 27%, y cada alicantino venía repercutido solamente 38 euros, es decir, 38 euros por alicantino de inversiones por parte del Consell. Lógicamente, con esta realidad entenderán que pensar en un futuro mejor se hace bastante complicado. En cuanto a infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, estos últimos días ya hemos sabido, después del temporal, la señora Asunción se refería al principio de su intervención a esto, bueno, pues hemos desperdiciado en torno a 60 hectómetros cúbicos, sobre todo en nuestra zona, en la zona del Bajo Vinalopó, una zona sedienta, una zona que requiere infraestructuras hidráulicas esenciales. 60 hectómetros cúbicos que se podrían haber recogido si se hubieran construido ya los tanques de tormenta que nosotros como partido venimos pidiendo en el Senado, y que sobre todo al gobierno de la nación actual, al señor Sánchez, después de las tormentas también, de la situación meteorológica de hace un año, y que sigue sin construirse. Con respecto al ferrocarril, hablamos de propuestas concretas. No puede ser que la línea ferroviaria Alicante-Murcia siga siendo la misma línea del siglo XIX, con unas carencias evidentes, con un automotor que va a gasoil, que no conecta el aeropuerto con Alicante y con Elche y por tanto con el AVE, pese a estar la línea a 800 metros del aeropuerto. Un servidor estuvo hace 2 años, en noviembre, con el secretario de Estado de Infraestructuras Ferroviarias para reclamarle inversiones. ¡Ojo! Y los tuvieron en cuenta. El último plan de inversiones aprobado por el señor Íñigo de la Serna, ministro del Partido Popular a final del año 2017, contemplaba 400 millones de euros para la mejora y modernización de la línea ferroviaria Alicante-Murcia. ¿Dónde ha quedado todo eso? En ningún sitio. Porque en el borrador de presupuestos aprobado por el Partido Socialista desaparecía de un plumazo la inversión en materia ferroviaria en la provincia de Alicante. Pues intuyo que aquí también tendremos debate. José Asensi, ¿cuáles son las propuestas del Partido Socialista para la provincia de Alicante en materia de infraestructuras? En primer lugar, que las grandes infraestructuras que se han hecho en Alicante tienen que ver con los gobiernos socialistas. ¿Ah, sí? O sea, sí. El nuevo aeropuerto de Alicante se licitó y se construyó dentro del gobierno socialista. El 90% del AVE se hizo en ese mismo contexto. Y los aumentos de capacidad de algunas de las variantes de Pinar de la Horadada, Alicante-Valencia, por la costa se hizo también el gobierno. Es decir, en cualquier caso puede usar su tiempo para lo que quiera, pero nos gustaría más que hablásemos de futuro. Ahora bien, de futuro, pues efectivamente, ahora toca atacar lo que no ha hecho el PP hasta ahora, que es atacar el corredor mediterráneo en todas sus dimensiones, que es, digamos, el gran proyecto que puede conectar Alicante y la provincia con todo el mundo que viene, ¿no? Por un lado. Luego habrá que poner la línea de alta velocidad Elche-Orihuela, en Elche-Orihuela con la conexión Madrid-Murcia. Es un tema muy importante. Completar la red de cercanías. Estoy de acuerdo contigo, que es fundamental la red de cercanías, y la conexión con el aeropuerto, por supuesto, que esa es una prioridad absoluta en la próxima legislatura, y las carreteras, sobre todo la vía por Alcoy, o sea, la autovía gratuita, porque voy a decir una cosa, solamente si el gobierno socialista está en la Moncloa en la próxima legislatura habrá gratuidad en esa autovía. Solo en ese caso, no creo que el PP esté de acuerdo. Entonces, y por otro lado, las infraestructuras en materia de agua son muy importantes, porque gracias a que ha habido una financiación y unas infraestructuras que se han construido y que aún quedan cosas por hacer, efectivamente, es porque ahora podemos tener la seguridad de que va a haber agua, cosa que antes no estaba nada claro que eso pudiera ocurrir. También ahí hay que hacer algo más, incluido lo que acaba de decir el señor Ruz, por supuesto, también, pero claro, lo importante ahí ha sido el esfuerzo económico que se ha hecho en la construcción de las desaladoras que completan el uso del agua y el abastecimiento, junto con el trasvase y los trasvases que también el gobierno actual pues garantiza. Abrimos el tiempo de debate, les pido intervenciones cortas y sí me gustaría recordarles o pedirles qué van a hacer ustedes en el Senado, porque me da la sensación, y no soy yo el que lo dice, sino creo que todos los alicantinos, que muchas veces nos sentimos maltratados por los gobiernos. Ya lo ha dicho antes el señor Ruz,
por uno o por otro. Sí, yo al señor Asensi le tengo por un hombre preparadísimo y además un hombre muy informado, pero un hombre que también miente. ¿Cómo que miente? No, hombre, no. Fíjese, el aeropuerto del Altet, la ampliación del Altet quedó aprobada en el año 2002 en un gobierno de José María Aznar. Es verdad que se licitó posteriormente, pero la propia ampliación fue el gobierno de José María Aznar quien la promovió. Igual que el AVE, fue un gobierno de José María Aznar. Esto no es el más, ¿no? Sí. Pero son hechos rotundos, ¿no? El propio proyecto, los proyectos previos para la licitación y adjudicación se iniciaron, la andadura comenzó en 2001. Claro, yo escuchar a un socialista hablar de trasvases, escuchar a un socialista hablar de agua, de verdad me mueve al rubor y no la tristeza, porque no creo que sea pertinente ahora mismo. Fueron ustedes los que derogaron, nada más llegar al gobierno de la nación, el Plan Hidrológico Nacional. Un plan hidrológico nacional que estaba pagado íntegramente por Europa, cuyas obras ya se habían iniciado, que podría haber supuesto prácticamente el fin, con las desaladoras como complemento, efectivamente, el fin de los problemas hídricos de esta tierra. Claro, que ustedes ahora hayan llegado a los trasvases o que hayan llegado a defender, bienvenidos, por cierto, a la defensa del Tajo Segura, ya sabemos cuánto nos costó, ya sabemos que nos dejaron solos para aprobar el memorándum con Castilla-La Mancha, que garantizaba el abastecimiento a partir de, como todos sabemos, de los 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, entre Peñas y Buendía. A mí me mueve el rubor, pero bueno, insisto, bienvenidos. Y atribuirse la propia autovía de Alcoy, pero si fue un gobierno del Partido Popular quien promovió tanto desde el Consejo como desde el Gobierno de la Nación la construcción de infraestructuras tan importantes, el propio tram en Alicante. Pero ¿quién construyó el tram? ¿Quién fue en definitiva el que impulsó el propio tren de la costa? Es decir, yo entiendo que ustedes se tienen que colocar medallas, pero las medallas se colocan con objetividad, no con ilusiones y desde luego no con medias verdades. Bueno, vamos a dejar que hable. Sí, ¿no? En cualquier caso, gracias. habría que terminar todos esos proyectos que dice que a inicio del Partido Popular, habría que terminarlos, porque el tren de la costa también tiene que unir Gandía, Oliva, Denia y Alicante, ¿eh? Y a mí me gustaría que el tram pues tardara un poquito menos en trasladarse desde Benidorm a Alicante, por ejemplo, que es el traslado que yo hago muy a menudo, que tardó en hacer 38 kilómetros, tardó 1 hora y 25 minutos. Pero bueno, a mí me parece que las propuestas que hay que hacer, aparte del corredor del Mediterráneo, que por cierto el PP ha tratado de paralizar, es urgente que se haga para conectarnos con países del centro de Europa y países del norte de Europa, para mejorarlas, entre otros motivos, porque eso mejoraría la exportación de los productos valencianos. Y hay otras propuestas estatales como son impulsar un plan de investigación de inversiones en las infraestructuras ferroviarias, para que sean de calidad, sostenibilidad y para que se haga justicia territorial. Es que todo el tiempo estamos hablando de las grandes infraestructuras, pero es que hay que pensar también en las pequeñas infraestructuras, las que dan a la gente la posibilidad de una calidad de vida mejor. Por ejemplo, un 100% de kilómetros electrificados y libres de combustible de gasoil fósil en un horizonte de unos 20 años, hasta el 2030. Y como propuestas pues más cercanas a las personas es crear una tarjeta única de transporte gratuita para menores de 26 años y a un precio asequible para el conjunto de la población. Y luego, bueno, pues fomentar también la industria de los coches eléctricos, también en un horizonte de 20 años, intentando colaborar el Estado con la industria automovilística. Eso podrían ser posibles soluciones. No, quisiera simplemente no responder, sino matizar un poco lo que decía el señor Ruz, ¿no? En el tema del agua, o sea, lo que hoy se puede decir a la gente, para que no entienda... Ahora pueden debatir, ¿eh? Para que no entienda, es que nadie se va a quedar en Alicante sin agua. Ni para beber, ni para riego, ni para la agricultura, ni para la industria. Eso se puede decir, pero gracias a que se han hecho las cosas bien. O sea, no se ha confiado en la guerra del agua, o sea, no se ha entrado en la guerra del agua, que es a lo que tenía acostumbrado el Partido Popular, que era, primero con el tema del trasvase del Ebro. Ya estuvo una buena temporada, hoy no dice nada de eso, ya se ha dado cuenta que no se puede hacer trasvases como se hizo en la época de la República, y se puede hacer trasvases sin ton ni son, porque el tema ecológico es fundamental y los caudales ecológicos hay que respetarlos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, que como eso se nos viene encima, ya tuvimos la previsión de empezar con las desaladoras, que entonces la gente se mofaban de las desaladoras, no las querían. Y hoy la de Torrevieja, la de Muchaviel, etcétera, son las que nos están proporcionando. Y también hay que decir aquí que el precio del agua hay que mutualizarlo. Sí. Hay que mutualizarlo, naturalmente. Pero ¿qué pasa? Que, claro, ahora ya tienen pocos argumentos. Porque, como vaya concluyendo. No, es decir, que el trasvase de Tajo Segura que está hecho, hay que garantizar efectivamente, conforme a la última sentencia, que hayan los caudales que nos tocan.
Y esto hay que garantizarlo por encima de todo. Pero que gracias a que tenemos otros recursos, que además hay que ampliar y hay que mejorar otros recursos hídricos, es por lo que se puede decir que hoy no hay problema del agua. Pero el señor Asensi sabe perfectamente que la desalación no es la solución, la desalación es el complemento, y que si no fuera por el Tajo Segura, a día de hoy usted sabe perfectamente que no se puede regar con agua desalada. El agua desalada se mezcla por la conductividad, por el alto contenido del boro, y por otros componentes que hace que sea absolutamente inviable. Pero es un recurso esencial. El Tajo Segura, señor Asensi, no es una infraestructura de la República. El Tajo Segura se terminó en el año 78. No me refiero a eso, me refiero a los planteamientos estructurales. Bueno, que hoy, con el cambio climático, no se pueden sostener. Yo creo que los trasvases, siempre que sean trasvases hechos desde una planificación totalmente sensata, pueden ser soluciones. Y sobre todo, creo que el criterio actual es la transferencia entre cuencas. Y lógicamente, no hablamos del Plan Hidrológico Nacional porque es que ustedes se lo cargaron. Es decir, es que ustedes se cargaron el Plan Hidrológico Nacional. Y con eso, la financiación que Europa íntegramente ya había planteado para hacerse cargo de los gastos de esa obra que habría supuesto la solución, junto con la desalación, si no hay ningún problema, complementaria de la realidad hídrica o hidráulica de nuestra zona. Claro, yo insisto, dígaselo usted a los agricultores, cuando ustedes se colocaban de su lado hablando del tasazo, que era una imposición del Partido Popular, y se han dado cuenta que es que responde a una sentencia. Claro, eso es el problema de hacer una política tan irresponsable. Hace un año y medio, la culpa del tasazo a los agricultores que sin tener agua estaban pagando 50 y 60 euros de más con respecto a sus parcelas era de Mariano Rajoy. Y ahora ustedes han llegado al gobierno de la nación y no han hecho nada porque ese tasazo se corresponde con una sentencia que hay que cumplir. Esto debe llevarnos y debe movernos a una responsabilidad manifiesta con respecto a los que vamos a ocupar un puesto, un cargo público institucional en las Cortes Generales. Porque habrá que reformar la propia ley del trasvase de Tajo Segura. Y una vez que reformemos la ley, que por cierto blindemos el propio memorándum para que ningún gobierno autonómico, ningún gobierno regional, cargándose la solidaridad que vertebra un país como España, la solidaridad a través del agua como un bien de todos, se cargue o que plantee los 600 hectómetros cúbicos entre Peñas y Mondías para comenzar a desembalsar agua y poder garantizar el futuro de nuestros agricultores, pues fíjese, yo se lo digo de verdad que me mueve mucho a la indignación. Pero bueno, bienvenidos a una política hidráulica responsable, bienvenidos a una política hidráulica fundamentada en la solidaridad, bienvenidos a una política hidráulica que habla de la desalación como complemento y no como solución. Bueno, pues como siempre, utilizan el tema del agua siempre como cuestión política. Nosotros estamos siempre hablando del agua como solución. ¿Pero quién derogó el trasvase? No. ¿Voluntad política suya? No. Es un elemento siempre que utilizan ustedes de confrontación. Nosotros lo que hacemos es solucionarlo. Señora Asensi, muy fácil la pregunta. ¿Quién derogó el trasvase del Ebro? Pero si es que trasvase... ¿Pero quién derogó el trasvase? Pero no se podía hacer. ¿Pero cómo que no se podía hacer? Si estaba financiado íntegramente por la Unión Europea. Ustedes llegaron por esos pactos. ¿Y por qué han quitado ustedes de su programa el trasvase? Porque ustedes con esa derogación eliminaron esa financiación europea. Y a día de hoy Europa, pues ya lo han dicho. Es decir, creen que hay otras maneras de plantear los trasvases, otra manera de plantear la ese planteamiento obedece a una situación y a un concepto del agua completamente obsoleto. Zapatero, con el señor Carlos Rovira y con aquel momento con el señor José Las Montilla. infraestructuras dan para mucho. Hemos empezado hablando de carreteras, de trenes y hemos llegado al Yo creo que no se debe hacer política enfrentando a otras comunidades. Pero hay que decir la verdad, Asunción. Vamos a ver. Pero hay que decir la verdad. La política de construcción de trasvases está ya obsoleta. Está obsoleta, hombre. Bueno, pero ¿quién dice que está obsoleta? ¿Quién afirma eso? Nosotros. Ustedes, que son los que adoraban los trasvases, pero luego los defienden. Si no fuera por el Tajo Segura, esta tierra a día de hoy sería invivible. Es decir, no podríamos ni utilizar esta tierra. Eso es en la actualidad. Claro, eso es en la actualidad. Y en la actualidad nadie está diciendo que no se haga. Lo que no se puede pensar es a futuro, es en seguir construyendo trasvases, porque eso tiene que cambiar y se tiene que pensar la política del agua de una forma más inteligente. Transferencia entre cuencas. Con la nueva cultura, la Fundación Nueva Cultura del Agua habla exactamente de que hay que pensar en políticas más inteligentes. No se puede ¿Qué hacemos con la salmuera de las desaladoras? Bueno, si lo que hay que hacer es desarrollar nuevos métodos para las desaladoras. ¿Pero qué hacemos con la salmuera? ¿La desintegramos? Tendrá que ir a parar a algún sitio, ¿no? Es decir, la desalación es un complemento, no es una solución. Lo que hay que apostar es por más innovación, desarrollo y hacer
una política que sea el 100% una energía renovable. El desarrollo tecnológico de las desalinizadoras y optimizar el riego, como ya de hecho en la ciudad de Alicante y en la ciudad de Benidorm se está optimizando muy bien el agua, los recursos. Y en Elche, sí, estoy de acuerdo con usted. Pues vayamos por ahí, ese es el camino que tenemos que... Pero planteemos también la verdad, la desalación tiene problemas e implica problemas e impacto medioambiental muy evidente. La salmuera, la energía necesaria para producir agua desalada, el agua que no se utiliza, una desalinizadora o una desaladora tiene una fecha de caducidad, es decir, son realidades que están sobre la mesa. Está muy bien hablar de desalinización o de desalación, pero es que yo creo que es absolutamente complementario con el trasvase, porque un trasvase habla de solidaridad, es como la sangre, la capilaridad de un cuerpo humano. El agua es de todos los españoles. Nosotros no hacemos guerra con el agua. Es que no podemos seguir viendo los ríos, no podemos seguir viendo los ríos simplemente como un lugar donde hay solamente que sean una corriente transportadora de H2O, igual que no vemos a los bosques como un almacén de madera. Para cerrar este bloque de las infraestructuras, sí que me gustaría preguntarles, que creo que se nos ha quedado un poco ahí, la autovía 31, por ejemplo, que entra desde Madrid a la provincia de Alicante y que también es un asunto el tercer carril de la 7. ¿Qué hacemos con las carreteras? ¿Cuáles son sus propuestas y qué debería de pasar? Tenemos tres ideas fundamentales. Primero, con respecto a la 7, que se formalice ya el tercer carril. Es decir, es una realidad entre Murcia y Alicante que es necesaria, sobre todo por el flujo constante de tráfico y fundamentalmente de tráfico comercial, ¿no? Tenemos pendiente por parte del Ministerio, parece que ya se han puesto en marcha y se están ejecutando las obras, el desdoblamiento de la carretera al aeropuerto, de la autovía, perdón, bueno, sí, es el empalme de la nacional con la propia autovía, no la conexión al aeropuerto. Tenemos un problema también real en el norte de la provincia de Alicante con autovías que están pendientes. Tenemos la variante de Alicante, el peaje o no peaje con respecto a esa circunvalación de Alicante que comunica el sur con el norte. Las vías, las carreteras, el ferrocarril, el AVE vertebra. Yo no estoy de acuerdo cuando ustedes afirman que el Partido Popular es contrario al corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo es una realidad en la que hay que seguir profundizando. Es verdad que no se ha hecho hasta ahora todo lo que se tenía que haber hecho, pero es una realidad que está en marcha, ¿no? Por eso la 7 debe contar con ese tercer carril en las zonas más saturadas. Por eso, insisto, es tan importante conectar el aeropuerto por cercanías o por ferrocarril. Todos sabremos o todos hemos hablado alguna vez de lo importante que habría sido conectar directamente el AVE con el aeropuerto y que Alicante y Elche estuvieran conectadas con el AVE a través de lanzaderas. En fin, son ya hechos que tienen una explicación más política que realmente técnica, pero en definitiva vertebración, y para esto sirve el Senado, Este es el papel del Senado, para reivindicar, para exigir, para pedir, a través de proposiciones no de ley, a través de preguntas parlamentarias, a través de iniciativas que sí encuentran en el Senado un espacio adecuado para poder ser promovidas. ¿Qué hacemos con las carreteras de la provincia? Bueno, antes me he referido a eso. Yo creo que hay que poner en servicio una línea de alta velocidad en Elche y Orihuela, con la conexión Madrid-Murcia. Esta es una cuestión importante. Creo que hay que completar la red de cercanías, la modernización de Alicante-Murcia con el tercer carril. ¿Carreteras? ¿Hay puntos en las carreteras alicantinas? La conexión con el aeropuerto, donde hay accidentes de manera reiterativa. Yo creo que ese es el tren por la costa. Son temas. Por lo que decía el señor Ruz, estoy de acuerdo con él por una vez, ¿no? Bueno, por eso son parlamentarios. Claro, yo creo que efectivamente el Senado puede ser, y es de hecho una Cámara que puede también tener su función en estos tipos de temas, porque se trata de llevar ahí los asuntos que interesan a la ciudadanía, y poder proponer, poder preguntar, ser propositivos, ¿no? Y implementar, digamos, lo que a veces los gobiernos en su conjunto no ven. Esos son los problemas que tenemos a pie de obra. Yo también, si salgo elegido como senador, pues haré lo propio y trataré de llevar al Senado también reivindicaciones y planteamientos que a todos los... Para cerrar, ¿alguna propuesta para las carreteras de la provincia? De los 1.189 millones de euros que recibe la Comunidad Valenciana de los presupuestos generales del Estado, solo 245 van a parar a la provincia de Alicante, el 20% para el 37% de la población total. Esto es lo que hay que cambiar, porque sin presupuestos no hay carreteras, sin dinero y sin carreteras no podemos arreglar nada. Ni el soterramiento de las vías, ni la estación intermodal, ni la conexión ferroviaria con el aeropuerto, ni el proyecto del tren de la costa, ni la red de cercanías de que acerquen a los pueblos al interior, ni la conexión con Murcia del tren de Alcoy a Sátiva, ni nada. O sea que lo importante es la financiación, y la financiación se podrá revertir cuando haya una mayoría progresista tanto en la Comunidad Valenciana como en el Gobierno de la Nación. No, y hay que decir, si me permites una pequeña postilla, muy rápido. Que Alicante
Alicante ha tenido un déficit histórico. Los alicantinos nos quejamos además prácticamente, dicho, ¿no? de por debajo de los 100 de doble euros por discriminación, alicantino ¿no? con respecto prácticamente desde el fin del franquismo, ¿no? E incluso durante el franquismo también. Porque era una ciudad maldita esta. Entonces no había aquí, no se hacía nada. Cuando vino la democracia, teníamos unas infraestructuras, no solamente en materia de infraestructuras duras, sino las culturales, las educativas, muy malas. O sea que aquí había que hacer un esfuerzo muy importante por llegar, digamos, a situarnos en la media de infraestructuras del país. Pero seguimos estando por debajo, ¿eh? Y estamos por debajo. Y 190 euros por habitante el resto y esto es algo que hay que... 102 Hemos sido contribuidores contribuidores netos a la renta de otras Y además regiones. nos quejamos Entonces, de tener esa doble discriminación. doble por parte discriminación. del gobierno y por parte de la Comunidad Bueno, Valenciana. es que Entonces, 102 los euros, alicantinos. Gobierno de la Nación, 102 euros frente a 190 de media nacional, claro. Gobierno del Consell, de su Consell, 79 euros por habitante provincia de Valencia, 120 Castellón, 40 Alicante. Algo tendrán ustedes Entonces me que gustaría... decir. Pues ahora En la provincia de precisamente Alicante, No, y me gustaría vamos a abrir- que yo efectivamente... no me gusta ser tan beligerante. Vamos a pero- abrir No, que me gustaría que en eso, en el esta bloque cuestión, territorial. hubiera un consenso en el Senado, donde fuera, ¿no? Porque realmente hace falta como ustedes Sí, estoy de acuerdo. apretar. Como Hay que apretar. ustedes aspiran a ocupar un escaño en el Senado y a defender desde allí las políticas de la provincia de Alicante, que es la Cámara, lo decíamos al principio, territorial por excelencia, donde se tratan los asuntos que tienen que ver con la comunidad autónoma de manera más cercana. Vamos a hablar precisamente ahora de la política territorial que se trata en el Senado. De ahí podemos ir a todos los lugares, desde los conflictos que estamos teniendo con Cataluña hasta las competencias de las comunidades autónomas, la sanidad, la educación, hasta dónde podemos llegar con todas esas competencias. Si estamos en el lugar adecuado, ya saben que se han planteado también por parte de otros partidos la eliminación de esas competencias o incluso hasta de los propios organismos autónomos. Les voy a dar la palabra y ahora sí, le toca empezar con ese turno de 90 segundos de exposición. Vamos a ver, nosotros tenemos una idea de España, que es una idea que nace de la Constitución, que implica también el reconocimiento de las regiones y nacionalidades y la autonomía de las comunidades autónomas. Partimos de esa base y creemos que eso además no solo está en la Constitución, está en todo un desarrollo legislativo y todo un desarrollo jurisprudencial que ha llegado a establecer cuál es el régimen competencial y cuáles son las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma de realizar su autogobierno. Entonces, de ese modelo no queremos rebajar nada, o sea, no queremos volver atrás, no queremos ir a ningún tipo de centralización. Queremos que el modelo autonómico es un modelo que ha funcionado en este país y es el modelo natural de las organizaciones, no solamente las políticas, de todas, la descentralización, y creemos que eso es un modelo bueno que ha resultado económicamente para el país rentable y políticamente integrador. Lo creemos sinceramente. Estamos en el punto justo, se ha abusado de esa autogobierno. Bueno, para eso está el Tribunal Constitucional. Cuando hay abusos, pues el Tribunal Constitucional los trata de evitar y de corregir. Eso es lo que hacemos. Ya sé que hay partidos, algunos recientes, que lo que plantean es volver al Estado central. Bueno, pues habrá que preguntarle a aquellos que están de acuerdo con este planteamiento qué es lo que quieren hacer. Yo he utilizado esta fijación con este partido, esta reseña a esas intenciones de este partido que hemos citado, pero claro, no vamos a hablar de ellos. No. En cualquier caso, no, quiero decir, lo he dicho también un poco para llegar al punto de... ¿Estamos en el momento óptimo de las competencias con las comunidades autónomas? No, yo creo que hay que ir un poco más allá. Vamos a hacer más exposiciones. Hay que ir un poco más allá. Yo sí quisiera hacer un matiz, ¿no? Es decir, que tan legítimo ser partidario, yo no lo soy, ¿no? De recentralizar como de pedir la república. Es decir, que es legítimo, no demonicemos a nadie por considerar que las autonomías, yo, insisto, no comparto esa visión, que las autonomías, pues hay que revisarlas, ¿no? El año 78 o a partir del año 78, esta nación
nuestra, yo creo que se apuntó un éxito colectivo que sorprendió al mundo, ¿no? Que fue la transición, de la que yo creo que todos nos sentimos absolutamente orgullosos. Yo, desde luego, a pesar de haber nacido en el año 83, yo soy hijo de la transición, nací en el año 83, un año después de que la transición se consumara con la victoria del Partido Socialista, una victoria que era necesaria, lo tengo que decir, aunque probablemente nunca habría votado al Partido Socialista, y a un señor que era Felipe González, que contribuyó a esa estabilidad, ya que pasáramos de ser una nación, un país con muchas carencias, un país moderno y además integrado en Europa, ¿no? Y las autonomías fueron otra clave de ese éxito colectivo, estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que con respecto a las autonomías se plantean dos realidades. Nosotros no hablamos de recentralizar nada, pero sí hablamos de profundizar en aquello que nos une más que en lo que nos separa. A mí me gusta hablar de España tal cual lo plantea la Constitución, como la patria común e indivisible de todos los españoles, que no lo dice Pablo Ruz, lo dice la Constitución, que es el libro, que es la Carta Magna, la ley de las leyes, ¿no? Y es verdad que a veces hemos confundido qué significa transferir, cuál es la diferencia entre transferir y delegar. La educación es competencia de la nación, es competencia del Estado, transferida a las comunidades autónomas, que en definitiva son las 17 formas de manifestarse el Estado en cada una de las regiones que se entendieron que eran las regiones históricas. Yo soy profesor de bachillerato y de la ESO, y entiendo la educación así porque me fundamento en la Constitución. Es verdad que hay que apelar a esa realidad para apostar por la alta inspección con respecto a la tutela de aquellas materias o aquellas asignaturas o aquellos contenidos que no se adecúan a la propia verdad, porque la verdad es una y hay que ir a buscarla, la verdad no depende de la visión de cada uno. Es verdad que con respecto a la sanidad yo creo que se pueden tomar medidas para que todos los españoles tengamos los mismos derechos, junto con evidentemente las mismas obligaciones, un acceso a los historiales, un acceso a la propia realidad médica de cada paciente, indistintamente de cuál sea el hospital en el que esté, de cuál sea la región a la que se dirige. Yo tuve hace 2 años un percance en Barbastro y acudí al servicio sanitario, en este caso de Aragón, y tuvimos un problema real porque no se podía acceder a mi expediente sanitario, ¿no? Es decir, en esto es lo que hay que profundizar, pero lógicamente la recentralización nosotros no la planteamos ni la contemplamos. Ahora bien, me parece legítima aquella opción que plantea que recentralizar es una de las claves del futuro. Yo no voy a ser quien demonice. Sí. María Asunción, sí. ¿Cuál es el planteamiento de Unidas Podemos para...? El Senado es la Cámara territorial, es la que está más cercana al territorio, pero también tiene que ser más cercana a los habitantes de ese territorio. Hay una injusticia con respecto a la forma de cómo se eligen los senadores, y es que se eligen de forma provincial, con lo cual una provincia como Después Alicante, van algunos que van designados por las propias Cortes también, regionales. Pero los 4 senadores que se eligen por provincia dan como resultado que se cometa una gran injusticia, y es que una provincia como Alicante, tan poblada, que tiene más de 1.800.000 habitantes, tenga la misma representación en el Senado que provincias totalmente despobladas que tienen menos de 100.000 habitantes. Esto es algo que hay que corregir. También habría que variar la forma en cómo están distribuidas las provincias, porque yo creo que sería mucho más lógico que se hiciera por comarcas. En cuanto a las comunidades autónomas, nosotros somos partidarios del diálogo. Está claro que ahora tenemos un estado de las autonomías que probablemente había que revisar. Nosotros somos Unidas Podemos, somos la opción del cambio, siempre decimos que hemos venido a cambiar las cosas. Yo no estoy tan segura de que la transición fuera tan buena, porque se quedaron muchas cosas en el tintero por hacer, y a mí me parece que la única forma que tenemos de arreglar este problema tan grave que ha surgido ahora es solamente con el diálogo, ser tolerantes, comprender la diversidad que compone nuestro país, porque somos un país plural y diverso, y tenemos que ser tolerantes con las ideas de todos. Con más autogobierno, ahora entraremos en Cataluña también, porque ya saben que está rondando el tema por este asunto. ¿Qué harían? Porque el Senado también es precisamente la Cámara donde se aprueba la aplicación o no del 155. No, estoy de acuerdo. Hay con Ruce también una apreciación que ha hecho. Bien. Sí. En el sentido de que esto es un proceso. O sea, la Constitución lo que establece es una guía y un proceso, ¿no?, para poder implementar algo que dice la propia Constitución, que es que se reconoce el derecho de las naciones y regiones dentro de la unidad de España, lógicamente, como está, ¿no? Entonces, ese proceso lo que nos indica es que hay algunas cuestiones competenciales que, a pesar de la intervención del Tribunal Constitucional, han quedado confusas. Y hay algunas cuestiones que pueden dar lugar a conflictos, porque el diseño de la Constitución no estaba completo. Entonces eso se ha ido desarrollando y hay efectivamente algunas distorsiones. Pero para eso precisamente, para evitar esas distorsiones, es por lo que se ha planteado desde el Partido Socialista, yo creo que con gran sentido común,
es ir hacia un régimen de comunidades autónomas que podemos llamarlo de federalización, de lo que es decir, un régimen que garantice y establezca con claridad el modelo. Ya. Y en ese sentido hemos de tener en cuenta otras experiencias de otros países, cómo esto lo van haciendo para evitar precisamente algunos conflictos y desigualdades que se pueden establecer. Porque los derechos de los españoles son iguales en todas partes. Pero por también, desgracia no. pero también es verdad que en la medida en que la financiación que antes decíamos permite que las comunidades autónomas puedan bajar o subir los tipos, etcétera, que también es una cuestión que es normal en todos los federalismos del mundo, pues claro, eso da lugar a que pueda haber prestaciones mejores, prestaciones peores, dentro de lo que podríamos llamar una base común. Señor Ruz, comparte sobre todo en materia de respecto a lo que comentaba María Asunción, respeto a todo el mundo, a todas las ideas, pero no se puede respetar a los que incumplen la ley. Son cosas distintas. Claro. Porque sin ley no hay democracia. Efectivamente, sin ley no hay democracia. Claro. ¿Es legítimo ser independentista? Es legítimo. ¿Es legítimo ser republicano? Sí. Absolutamente. Ahora, ¿es legítimo utilizar un parlamento regional para intentar destruir la unidad de una nación y también para contravenir la ley? No, bajo ningún concepto. En todo caso, cuando 2/3 de los españoles decidan que España deje de ser lo que es, pues la ley se cambiará y por tanto será legal lo legítimo, ¿no? Creo que son cosas distintas. Y con respecto a lo que plantea el señor Asensi, vamos a ver, España jamás ha sido un Estado federal. Es decir, y para entender el presente hay que apelar al pasado. España ha sido una realidad histórica, es el Estado nacional más antiguo de Europa. Llevamos 500 años planteándonos, discutiendo, sometiendo nuestra identidad a una discusión que nunca termina. Decía Bismarck, ¿no? Todos conocemos esa anécdota, ¿verdad? Sí. España lleva 500 años autodestruyéndose y aún no lo ha conseguido. El día que deje de autodestruirse, seguramente, encontrando una empresa común, volverá a ser la nación más fuerte de la Tierra, ¿no? Es decir, lo que tenemos que entender es que el federalismo no es una solución. La solución al problema o a la realidad que estamos viviendo en Cataluña, yo creo que pasa por el diálogo, pero también pasa por la ley y por la Constitución. Sí, claro. Es decir, frente a esto no hay diálogo, frente a los incumplimientos no hay diálogo, hay ley, y sin ley no hay democracia. Yo, como profesor de historia, desde luego, el federalismo que ustedes plantean para entender la realidad nacional de España me parece una aberración histórica. Lo digo aquí y donde haga falta. Es una aberración histórica. Jamás España ha entendido el modelo federal como un modelo de cohesión nacional, porque nunca ha existido. Hablamos de una unión dinástica en el siglo XV que al final termina por convertirse en una unidad histórica a partir del siglo XVIII, pero desde luego desde el siglo prácticamente XV, final del XV. Y con respecto a las provincias, que es una discusión o un argumento que también ha introducido María Asunción, hombre, las provincias son la realidad política e institucional más antigua de España. 1836, Martínez de la Rosa, regencia de María Cristina. Yo creo que solamente por eso requieren y merecen un respeto, ¿no? Es una razón de peso, porque están bien fundamentadas históricamente. Yo sí defiendo la provincia, porque cuanto más cercana sea la administración al ciudadano, mejor funcionarán las cosas. Soy un defensor del municipalismo, soy un defensor de la provincia y su diputación, y lógicamente soy un defensor de la autonomía como organismo para gobernar las propias regiones que en definitiva contribuyen a forjar la nación. Ya termino. Nuestra visión no es una visión unitarista, pero sí es una visión de España. España no es la suma de 17 partes. España es un todo organizado en 17 partes. Sería un poco la visión distinta a la que ustedes tienen, ¿no? Ahora les voy a pedir concreción ya para ir hacia el final y les voy a preguntar, ya lo advierto, si ustedes están en el Senado, ¿aplicarían en las condiciones en las que se aplicó o similares el artículo 155? Pues mira, te voy a contestar ya. El Senado tiene la potestad en exclusiva de suspender una autonomía. Y de hecho en esta ocasión se hizo sin debate previo, se hizo de forma express, y eso es porque estaba el gobierno del PP y porque aplicó también su mayoría que tiene en el Senado. Un golpe de Estado prácticamente en Cataluña. Eso es lo que decís vosotros. Claro. Pero yo creo que lo que debería haberse hecho, yo creo que hubieran cambiado mucho las cosas con un gobierno progresista en la nación y con un Senado progresista. Así lo tengo que decir porque es lo que creo. Yo creo que no se hubiera dado lugar a que se hubiera llegado tan lejos, que se hubiera hecho un diálogo previo, no un diálogo a posteriori, que todavía no se ha producido ni se quiere producir por parte del PP. Podría darse la situación de que vuelva a haber mayoría absoluta, bien del Partido Popular o bien del Partido Socialista en el Senado. Bueno, el artículo 155 dice dos cosas muy claras, o sea que se puede intervenir cuando o bien se incumplen las obligaciones de una comunidad autónoma o bien cuando atenta gravemente al interés nacional, al interés general. Bueno, pues bien, eso es lo que tiene que calibrar un gobierno, que es el que tiene la iniciativa. Y luego el Senado
tomar una decisión, por las mayorías que establece la Constitución, etc. Entonces eso es una cuestión política, pero tiene unos límites, o sea, no se puede establecer de forma arbitraria, no se puede, hay que establecer el principio de mínima intervención, debe ser proporcional, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los criterios que nosotros... Hay partidos que están anunciando que nosotros utilizamos cuando Mariano Rajoy propuso y se negoció esa aplicación de esa medida, en su momento, el 155, pues el Partido Socialista lo apoyó. ¿Por qué? Lo apoyó porque era proporcional, porque era un principio de mínima intervención. Hay quien dice que hay que aplicarla ilimitadamente, que hay que intervenir por intervenir. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. Ahora, es verdad que ese elemento, bueno, existe en todos los estados compuestos. Por supuesto. ¿Lo aplicarían ustedes, señor Ruz, por desgracia, las circunstancias en las que nos encontramos? Aquel Partido Socialista no es el de ahora, y es que hay que reconocer que este Partido Socialista es actualmente partido de gobierno gracias a los que ultrajaron y vulneraron la propia ley. Y esto no lo digo yo, esta es la realidad. Los partidos que plantearon un golpe de Estado en la región catalana vulnerando la ley. Insisto, es que es legítimo ser independentista. Lo que no es legítimo es atacar desde las instituciones la propia ley que nos iguala y nos equipara a todos. Por supuesto que aplicaríamos un 155 y además después de los desafíos independentistas, después del gobierno del señor Torra que considera que los españoles tenemos una tara genética, no lo digo yo, abro comillas, son palabras del señor Torra, después de los desafíos constantes de la Generalitat, después de haber intentado, yo creo poner sentido común y no se ha puesto, después de los chantajes permanentes por parte de los independentistas que están en las instituciones y después de la fractura social que el independentismo catalán, una parte muy importante del independentismo catalán ha generado en una región como es Cataluña, creo que por supuesto hace falta un 155, pero mucho más determinante, no solamente por España, sino por los catalanes que requieren y necesitan vivir en normalidad, en paz y en democracia. A ver si podemos concluir con turnos de 30 segundos más o menos, y vayan preparando su conclusión final, el cierre final del programa, porque estamos llegando prácticamente al final. Bueno, yo repito, no todas las comunidades autónomas son iguales, no están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, la Comunidad de Navarra, que tanto apoyan el Partido Popular. Ahí estamos de acuerdo, con respecto a la financiación. Bueno, pues entonces habría que corregir también otras comunidades autónomas para que fueran todas iguales. Y yo, bueno, pues vuelvo a repetir, la posición de Unidas Podemos es diálogo, diálogo y diálogo. Bueno, una vez más, el Partido Popular intenta naturalmente sacar partido electoral, cosa que no lo va a conseguir, creo, con el tema del independentismo, de la murga de siempre, etcétera, etcétera. ¿Ustedes en las circunstancias actuales no aplicarían el 155? Bueno, hubo una vulneración de la ley, hubo una vulneración de la Constitución y se aplicó. Pero vamos, ahora mismo no parece que haya vulneraciones muy claras, ¿no? Y si las hay, son los tribunales ordinarios los que las pueden dilucidar. No creo que haya ninguna precondición ahora para la aplicación. Hay quien lo querría hacer y eliminar, si fuera posible. Bueno, esa es la ruta de la confrontación permanente, que pide el Partido Popular. Bueno, tenemos unas elecciones dentro de muy pocas horas. ¿Es capaz de concluir en 30 segundos? De muy pocas horas. Bueno, este es un tema, un caballo de batalla que utiliza el PP y ha utilizado como gran argumento electoral para eludir, evitar, en fin, enseñar sus vergüenzas y sus alianzas, que fundamentalmente van en la dirección de Vox, que es el que está detrás de las propuestas del Partido Popular. Entonces, ante esa situación, y por lo que ya sabemos, bueno, yo creo que el día 28 lo que tenemos es un encuentro con la ciudadanía para decidir. Ahora le daré el turno de cierre. ¿Qué es lo que hacemos? Para esto. Si en 15 segundos es capaz de resolver esa alusión que acaba de hacer, y ya después les daré el turno de cierre. Yo desde luego insisto, es una propia realidad constitucional que nos permite el 155 poner orden y hacerlo además por la defensa de la democracia y de aquellos catalanes que se ven sometidos y que se ven privados en una región tan importante para España como Cataluña de la propia democracia que les asiste, y yo creo que ese 155 tiene y debe de nuevo ser puesto en marcha para, insisto, defender la propia democracia.
Pues ahora sí les voy a dar el turno de cierre. Les agradezco mucho que hayan estado debatiendo y como lo han debate hecho, intenso, pero constructivo. Sí, seguro. sí, con esa intensidad y constructivo. Es verdad que nos falta tiempo para hablar de todas las cosas que nos interesan en la provincia de Alicante. Y por cierto, que yo me he reservado la pregunta de los pactos para mañana, que vendrán los candidatos al Congreso de los Diputados, a los que sí, al final del programa les voy a preguntar, que me digan con quién tienen pensado pactar en caso de que lo tuvieran ya pensado. Así que por eso lo digo, ha iniciado un poco el debate al final por ahí. Les doy el turno de cierre, señor Asensi, cuando quiera usted, tiene ahí la cámara, para decirles a los ciudadanos de la provincia de Alicante por qué deberían confiar en usted para ir al Senado. Bueno, eso es una cuestión que ellos tienen que decidir. Yo estoy en esta campaña por convicción, por ilusión. Soy profesor de la universidad, mi trabajo ha sido otro, pero estoy digamos, vinculado y comprometido con las ideas y el proyecto para España que plantea el Partido Socialista, porque creo sinceramente que no hay ningún otro proyecto. O sea, el proyecto del Partido Socialista lo que está haciendo es tratar de impulsar nuestro país en las nuevas condiciones de la política, de la economía, en los nuevos cambios que se están produciendo y hacerlo de forma que podamos avanzar, pero que podamos también evitar que nadie se quede atrás en ese avance como sociedad y como país. Entonces, en esa medida estoy comprometido con este proyecto, creo que es el único proyecto que existe y se trata de avanzar o de regresar a un pasado que creo que a muchas ciudadanas y muchos ciudadanos les pone los pelos de punta. Entonces, en esa medida pedimos el voto para hacer que el país progrese y progrese en libertad y progrese en solidaridad. Muchas gracias por ajustarse al tiempo establecido. 60 segundos le voy a dar también María Asunción Villaverde, la candidata de Unidas Podemos por Alicante para el Senado. Bueno, pues nosotras dijimos que veníamos a cambiar las cosas. Probablemente nos encontremos ante las elecciones más importantes desde la transición democrática, importantes no solamente para España, también para la comunidad autónoma, que también se celebran elecciones el día 28, y para la provincia de Alicante. En estas elecciones nos jugamos mucho, nos jugamos retroceder al pasado o avanzar hacia el futuro. Nos decían que no se podían cambiar las cosas, que no se podía acabar con el bipartidismo, que no se podía, a todos nos decían que no se puede, pero nosotras hemos demostrado que sí se puede. Se puede cambiar todo con el voto, se puede cambiar todo cuando hay una fuerza progresista que esté en el gobierno de la nación. Este 28 de abril pido que te acuerdes también de la papeleta sepia, porque es importante no solamente tener un gobierno progresista en el Congreso, también es importante que tenga su apoyo en el Senado. Muchas gracias. La papeleta sepia es precisamente la que estarán los nombres de ustedes para que se hagan las cruces, para que los ciudadanos puedan hacer esas cruces y designar a sus elegidos para la Cámara Alta. Señor Ruz, ¿por qué deberían confiar los alicantinos en usted? Bien, me dirijo a todos los alicantinos. El próximo 28 de abril, España se plantea una encrucijada. O el futuro en paz, en convivencia, en armonía, con la Constitución como referencia, o otras fórmulas que ya sabemos a dónde nos conducen. La provincia de Alicante es el mejor ejemplo de todo lo mejor que tiene esta nación. Yo soy nieto de inmigrantes andaluces. Mis abuelos llegaron a esta provincia buscando un pan, buscando un futuro que su región en aquel momento les negaba. Y encontraron generosidad, solidaridad, futuro y esperanza en esta tierra. Por eso, el próximo 28 de abril, para seguir generando esperanza, para seguir generando ilusión, para seguir dando futuro a esta nación tan grande que es España, espero, deseo, les pido que confíen en nosotros. Resultados acreditados, hechos acreditados, experimentos que no conducen a ningún sitio. Un partido, el nuestro, que ha demostrado que en la gestión, que en la cohesión, en la solidaridad y garantizando ese futuro, desde luego nuestra acreditación está más que garantizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus exposiciones, gracias por participar en este debate. Yo les diré a ustedes que habrán visto durante todo el tiempo la silla que tenemos en la esquina vacía. Es la que teníamos reservada para el grupo Ciudadanos, que al final no han podido venir. Se han disculpado que tenían otro acto
y quién no han podido estar aquí. El candidato al Senado, la candidata en este caso al Senado, o el candidato, mejor dicho, José Quirante Manresa, de Ciudadanos, que hoy le hubiésemos esperado aquí también para debatir. Yo les agradezco por eso doblemente a ustedes, que sé que también han cancelado cosas de su agenda, han venido rápido, han hecho un esfuerzo por estar en esta mesa. Ahora nos vamos corriendo a un acto. Por lo tanto, Sí, vamos todos así. muchas gracias a ustedes. Y a ustedes les emplazo a mañana, que estarán los candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados en esta mesa, a los que también les haremos muchas preguntas de qué pueden hacer ellos en el Congreso de los Diputados por esta provincia, la provincia de Alicante. Gracias por su atención y hasta mañana.